A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa realizado por la Fundación Códigos desde Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para 227 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Siempre con noticias importantes, pero hoy pongan mucha atención a la primera noticia, ya que vamos a explicar el verdadero trasfondo que hay en ella. Vamos para ello, desde Buenos Aires, con Laura Ribeiro. Descubrieron la causa de las emisiones que destruyen la capa de ozono. Un informe de la Agencia de Investigación Ambiental reveló que en China producen aislantes con un compuesto que está prohibido desde hace 10 años. Registran 98 grados centígrados en la Antártida. Llegar hasta la Antártida es casi tan difícil como vivir en ella, con enormes masas de hielo que se extienden miles de kilómetros hacia el interior. Las abejas se están extinguiendo. Mientras cumplen con el deber otorgado por la naturaleza, la polinización, las abejas se exponen a agroquímicos que conducen al síndrome de colapso de colmenas, una de tantas consecuencias achacadas a Monsanto y el cultivo de transgénicos. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Descubrieron la causa de las emisiones que destruyen la capa de ozono. Un informe de la Agencia de Investigación Ambiental reveló que en China producen aislantes con un compuesto que está prohibido desde hace 10 años, material que provocó la erosión del escudo que protege la Tierra. Aunque la sustancia está prohibida desde el año 2010, se trata de los CFC-11 o clorofluorocarbonos 11. Según el informe, la fuente del compuesto es la industria de la construcción de casas en el país asiático. Son un agente expansor muy efectivo para la espuma de poliuretano porque lo ayuda a expandirse, convirtiéndolo en el aislante térmico rígido que se utiliza en las casas para reducir el gasto de electricidad y disminuir las emisiones de carbono. Aunque los investigadores sospechaban que alguien estaba usando los compuestos en algún lugar del este de Asia, no conocían la fuente y temían que lo estuvieran empleando en secreto para enriquecer uranio para armas nucleares. Ahora se sabe que la fuente está vinculada al aislamiento de los hogares. Sin embargo, los expertos aclararon que es difícil afirmar que los resultados del estudio son definitivos. La importancia del hallazgo es importante porque demuestra que se utiliza una enorme cantidad de químicos ilegales, lo que afectaría la recuperación que había empezado en la capa de ozono. Bien, gracias Laura. Y bueno, señoras y señores, otra noticia que intenta desviar la atención. A todos los oyentes les decimos que desde hace más de 10 años, inclusive desde hace más de 11 años ya, venimos diciendo que el deterioro de la capa de ozono no es a causa de los CFC o los clorofluorocarbonos. Lo venimos diciendo claramente. Estamos muy preocupados porque se sigue insistiendo con el tema. Inclusive hay que tener en cuenta que durante todos estos años, desde que el Premio Nobel de Química, el ingeniero Medina, descubre, entre comillas, que la causa del deterioro del ozono es a través de estos gases,
se ha venido trabajando en dichos protocolos para reducir esta emisión de gases. Pero evidentemente, como en todos estos años, la capa de ozono nunca se recuperó, porque no es cierto que se ha recuperado. Al contrario, cada vez está peor. Y si alguno tiene dudas, no tiene más que mirar los grados de los protectores solares, que antes ni existían, y hoy cada vez tienen más grados de protección. Con eso solo nos podemos dar cuenta perfectamente que la capa de ozono está cada vez peor, porque si estuviera mejorándose, ¿por qué los grados de los protectores solares no disminuyen? Es bien simple la ecuación de este tema. Y como decíamos, como en todos estos años, a pesar de todos los protocolos de protección y reducción de estos gases, la capa de ozono se sigue deteriorando, obviamente había que inventar un nuevo gas. Que el gas existe y que realmente hace un daño a la capa de ozono, sí es verdad, pero el daño que hace es muy pequeño, es un porcentaje muy bajo. Acá el verdadero problema es otro. El verdadero problema está radicado en otro punto, no en estos gases. Siempre se trata de distraer la atención en estos temas porque obviamente hay muchos intereses involucrados, enormes intereses involucrados. A estos señores que desgraciadamente están destruyendo la tierra, quizás sin saberlo, eso no lo podemos saber, les decimos que paren de destruir la tierra, que paren de distraer la atención, que paren de cambiar las cosas. Acá el único responsable del deterioro de la capa de ozono son los 2.000 millones de automóviles que circulan en el planeta con motores de combustión interna, inventados hace 120 años, que ya en los años 40 fueron obsoletos y que hoy siguen estando ahí debajo del capot de cada automóvil porque simplemente es un buen negocio. Paremos de destruir la tierra, señoras y señores. Permitan que vengan los automóviles eléctricos. Sabemos muy bien que las automotrices tienen cierta ligación con las industrias petroleras. Sabemos muy bien que está todo conformado para que este negocio continúe. Pero les decimos a los que destruyen la tierra, se van a quedar sin tierra, se van a quedar sin planeta, no van a tener dónde gastar los miles de millones de dólares que producen. Nosotros no estamos en contra de que hagan dinero, al contrario, los felicitamos si pueden hacerlo, y aplaudimos eso. Pero lo que no estamos de acuerdo es que sea a costas de la vida del planeta, a costas de la destrucción de cantidad de especies que ya desaparecieron y otras que están sufriendo enormemente. ¿Alguien se preguntó cómo pueden sobrevivir los pingüinos hoy por hoy con la temperatura que hay en el Polo Sur debido al debilitamiento del ozono? ¿Que estamos casi en 100 grados bajo cero? ¿Alguien se lo pregunta? Imagínense que con una temperatura normal para ese lugar, que estamos hablando de unos 70 grados bajo cero, los pingüinos tienen que hacer ruedas y los de afuera pasarse para adentro y los de adentro para afuera y continuamente están así. Y así es como sobreviven a estos fríos. Imagínense con 100 grados bajo cero. ¿Alguien se pregunta qué va a pasar cuando se terminen las abejas? Porque si no lo saben, se está muriendo toda la población de abejas del mundo. Si no lo saben, Estados Unidos está importando abejas hace años desde Australia, porque se está terminando la población de abejas y esto termina con la polinización y termina con los alimentos en el mundo, no solo para nosotros, sino también para los animales. O sea, la destrucción es tan grande que estamos haciendo en el planeta que tenemos necesariamente que parar con esta industria y por lo menos no desviar la información. O sea, la información real es que la capa de ozono es un reservorio de oxígeno y se está consumiendo por los 2.000 millones de automóviles que circulan en el planeta, que consumen grandes cantidades de oxígeno para funcionar. Mucho más oxígeno que combustible, mucho más. Estamos hablando de una relación de 5.000 a 1. Por cada litro de combustible se consumen 5.000 litros de oxígeno, hablando de medidas de capacidad, claro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir terminando el ozono? ¿Hasta que terminemos con nuestras vidas? Hoy por hoy la tecnología del auto eléctrico está superada, desarrollada. Con una sola carga podemos recorrer la cantidad de kilómetros que recorre cualquier vehículo a combustión. Y sin embargo, se sigue pateando la pelota para adelante. Solo por un tema de intereses. Señoras y señores, la realidad es esta. Está en nosotros cambiarla.
Hay que pedir que vengan los autos eléctricos, ya mismo. Y en los países donde ya están, por favor, cambien sus vehículos a combustión por vehículos eléctricos. Es la forma de salvar el planeta, salvar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nuestros nietos y también a los animales que no tienen culpa de nada de todo lo que hacemos nosotros. De esta noticia que habla de un nuevo gas que aparece en la China, que se utiliza para aislantes, y que quieren decirnos que este gas es el que está provocando que la capa de ozono no se siga mejorando. No estamos de acuerdo, obviamente, como decíamos, ni la capa de ozono se está mejorando ni nunca se mejoró, pero además de eso, no es el responsable total este gas. Este gas puede, sí, deteriorar la capa de ozono un porcentaje muy bajo, pero el verdadero responsable son los 2.000 millones de automóviles, como decíamos, que consumen mucho aire y en ese aire se va mucho oxígeno. Vamos a volver a repetir las cifras porque quizás hay gente que nunca nos escuchó. Un vehículo de combustión de aproximadamente 2.000 centímetros cúbicos, 2.0, consume entre 50 y 100 litros de aire por segundo. La quinta parte es oxígeno puro, aproximadamente, porque es un 21% aproximado oxígeno puro. Ese oxígeno se quema dentro del motor y obviamente es enviado como basura invisible que sube a algún lugar de la atmósfera que nadie sabe dónde, y esto también favorece el calentamiento global. Pero es una máquina que está destruyendo el mundo por dos partes, y diría hasta por tres. Por un lado consume el oxígeno y esto hace que la capa de ozono, que es nuestro principal reservorio, descienda para abastecer el oxígeno faltante aquí abajo. Por otro lado emite gases, como el azufre, por ejemplo, que está en gran cantidad en los caños de escape, y esto hace que también se consuma el oxígeno porque es un gas que consume el oxígeno. Y por otro lado, la extracción de petróleo que demandan estos vehículos ocasiona un montón de cataclismos, como son los terremotos, las erupciones volcánicas que están muy ligadas, y otros fenómenos también importantes que están destruyendo el planeta. Si realmente el ser humano hubiera querido inventar una máquina que destruya rápidamente los ecosistemas, es esta, el motor de combustión interna. Creemos que es el momento de dejar entrar los vehículos eléctricos y que la gente pueda decidir si quiere contaminar o no. Esto se ha convertido en un monopolio enorme, en donde uno puede elegir la marca, el color o el modelo, pero no puede elegir si quiere contaminar o no. En Uruguay seguimos esperando los autos eléctricos, apenas están entrando algunos híbridos. Esperamos que en Argentina entren los eléctricos. Se había anunciado el Chevrolet Bolt para este año, un auto que con una sola carga da 385 kilómetros de autonomía y es totalmente eléctrico. Y están anunciados otros vehículos y también la Argentina misma está fabricando. Ayudemos a que todo esto prolifere rápidamente por el bien de todos, el bien de nosotros, de nuestros hijos y también de los hijos de nuestros hijos y de todos los animales. Y vamos ahora nuevamente a Buenos Aires con Laura Ribeiro al desarrollo de la segunda noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Registran 98 grados centígrados en la Antártida. Llegar hasta la Antártida es casi tan difícil como vivir en ella, con enormes masas de hielo que se extienden miles de kilómetros hacia el interior. Un paisaje llano, blanco y acompañado de un imperturbable cielo azul. Un equipo de 8 científicos de Estados Unidos y Países Bajos registraron una temperatura extrema, la más fría en todo el planeta, de 98 grados en la meseta antártida oriental. Así lo informó un estudio liderado por el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve, publicado en la revista Geophysical Research Letters. Después de analizar los datos de varios satélites de observación de la Tierra, los científicos anunciaron en el año 2013 que habían encontrado temperaturas superficiales de 93 grados centígrados en varios puntos de la meseta antártica oriental. Esa investigación preliminar fue revisada con nuevos datos que muestran que los sitios más fríos de la Antártida en realidad alcanzan los 98 grados centígrados y que esas temperaturas gélidas se producen durante la noche en el Polo Sur, principalmente en julio y en agosto, donde el aire frío, denso y descendente se acumula sobre la superficie y puede permanecer durante varios días. Esto permite que la superficie y el aire que está sobre ella se enfríen aún más.
A esas temperaturas, ni las bacterias sobreviven. La madera se convierte en un perfecto aliado para las construcciones antárticas, ya que resiste muy bien las temperaturas extremas y no se estropea debido a la ausencia de bacterias. Bien, gracias Laura. Y bueno, lo hablábamos justamente, este enorme problema que está sucediendo en nuestro polo sur, en la Antártida. Las temperaturas normales son de 75 grados bajo cero y según los estudios y las filmaciones que hay, los pingüinos luchan muchísimo, y estamos hablando de los pingüinos porque es lo que podemos ver, ¿no? Obviamente hay muchas otras criaturas que no podemos verlas o no es tan fácil verlas. Ellos luchan para sobrevivir en esas temperaturas haciendo grandes círculos enormes de millones de pingüinos, y los que están fuera del círculo soportan hasta que vuelven a entrar adentro del círculo y los que están adentro van saliendo hacia afuera. Y de esa manera van sobreviviendo, haciendo como una especie de escala a las temperaturas del cuerpo para poder soportar estos grandes inviernos, enormes inviernos de la Antártida. Imagínense hoy, con 98 grados bajo cero, puede modificar algún grado quizás, pero estamos hablando de mucho más temperatura que lo normal. ¿Cómo estarán haciendo para sobrevivir estos animales y otros animales, como decíamos, que no llegamos a ver y a veces hasta ni sabemos que existen? Esto es debido al ozono, señoras y señores. Mucha gente se pregunta cómo puede ser, si estábamos hablando de calentamiento global, que existan estos fríos ahora. ¿Cuál es la razón? Y es la misma razón. Es que la capa de ozono justamente nos protege no solamente de los rayos UV, sino también de los rayos calóricos y también de los grandes fríos del espacio. Lo hemos explicado muchas veces. La capa de ozono es como una gran manta natural que nos aísla del frío del espacio. Los astronautas necesitan soportar temperaturas de menos 200 grados y de más de 100 grados sobre cero, según si están al sol o a la sombra, cuando hacen sus trabajos en las estaciones espaciales. Para ello tienen obviamente estos trajes tan especiales que soportan esas temperaturas. Y esa es la temperatura normal en todo el universo. Mismo cuando vamos a planetas o a la Luna mismo, donde no hay atmósfera y obviamente no hay capa de ozono, las temperaturas o las diferencias térmicas son enormes, de más de 100 grados de día y de menos de 100 grados de noche. Nosotros en la Tierra tenemos de alguna manera la bendición de la capa de ozono que nos protege de esas diferencias térmicas enormes, y justamente al ir perdiéndola es que vamos también perdiendo esa estabilidad en las temperaturas. Por eso es que cada vez hay más olas de calor y cada vez el frío es más intenso. Y obviamente en el Polo Sur, donde comenzó el deterioro de la capa de ozono y donde hoy el agujero es más grande, esto se nota cada vez más. En la medida que sigamos perdiendo ozono, seguiremos viendo cómo aumentan las temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. Esta es la realidad, lo venimos diciendo, como decíamos, hace 11 años o más de 11 años. Hemos explicado varias veces en la comunidad también científica cuáles son nuestras razones para pensar esto, y evidentemente aquí, como decíamos, hay un tema de intereses. Tenemos que lograr que los vehículos eléctricos entren rápidamente a todas las ciudades del mundo para frenar el deterioro del ozono. Señoras y señores, más que claro, esperemos que esto cambie pronto por el bien de todos, y esperemos que se den cuenta los gigantes, las grandes multinacionales que están detrás de todos estos negocios, que realmente necesitamos el planeta para vivir nosotros y también ellos. Y vamos nuevamente a Buenos Aires con Laura Ribeiro al desarrollo de la tercera noticia de hoy. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Las abejas se están extinguiendo. Mientras cumplen con el deber otorgado por la naturaleza, la polinización, las abejas se exponen a agroquímicos que conducen al síndrome de colapso de colmenas, una de tantas consecuencias achacadas a Monsanto y el cultivo de transgénicos. Afortunadamente estamos a tiempo de apoyar a las abejas para que continúe con su trabajo, produciendo miel y esparciendo el polen,
Son alas de vida que nutren, reproducen y embellecen la naturaleza misma. Para alejarlas de los químicos, los pesticidas y los azúcares de baja calidad, podemos ofrecerles más flores para trabajar y nutrirse, sembrando nuestro propio jardín, flores nativas, plantas tradicionales, hierbas, vegetales, y si piensas en árboles frutales, puede ser de manzanas, cerezas y un arbusto de moras es una excelente opción. Bien, gracias Laura. Y bueno, también trajimos la noticia de la muerte de las abejas, la cual mencionábamos anteriormente, porque es muy importante tratar de ayudarlas. Obviamente que la noticia está aconsejando lo que podemos hacer cada uno de nosotros, y es bueno hacerlo porque evidentemente las ayuda, ¿no? Este tipo de plantas, a todo aquel que tenga oportunidad de plantarlas, son muy buenas para las abejas. Pero evidentemente, si no frenamos lo que está ocasionando su muerte y su desaparición, por más plantas que plantemos, las abejas desaparecerán igual. La noticia habla obviamente de los agrotóxicos, que es el principal sospechoso, pero recordemos que también se sospecha de las ondas de los celulares, lo cual nosotros mismos en nuestra fundación experimentamos y vimos que realmente les hace un daño. Y también se sospecha de los gases que suben a la atmósfera, los gases como el monóxido de carbono y otros gases, que una tercera parte vuelve a descender y cae parte en el mar, lo que provoca la acidificación de las aguas, y parte en la tierra, lo que provoca, entre otras cosas, que las flores pierdan su fragancia y las abejas no encuentren su alimento. Es importante tratar de ayudar a las abejas a sobrevivir, porque este pequeño animalito hace un trabajo sumamente importante, valga la redundancia, ya que de él depende la existencia de prácticamente todos los seres vivos en el planeta. Hay inclusive pensamientos que se le atribuyen a Einstein, pero no es seguro, pero podría ser perfectamente, de que si murieran las abejas, el día que caiga la última abeja a tierra, solamente quedarían 4 años de existencia para la humanidad. Podrá ser de Einstein o no, pero tiene mucho sentido esta frase, ya que al terminarse la polinización, morirían prácticamente todas las plantas y todos los frutos, solamente quedarían algunos granos y quedarían las olivas y la vid, ya que una se poliniza con el viento y la otra a sí misma. Eso sería lo único que quedaría, porque hasta los animales morirían. Y obviamente, con 7.000 millones de bocas para alimentar, con eso solo sería imposible y habría un gran hambre en el mundo y no sé dónde podríamos terminar realmente. Por eso creemos que es importante insistir con este tema de las abejas y ayudar todo lo que podamos. Una de las formas de ayudar, como decíamos y como decimos siempre, es el auto eléctrico, tratar de evitar los agrotóxicos, tratar de usar lo menos posible el celular, que es hoy por hoy casi imposible, pero obviamente en lo que se puede habría que hacerlo. Son cosas que ayudan a proteger las abejas y, como dice la noticia, plantar al que tenga oportunidad de hacerlo, estas plantas que tanto ayudan a estos insectos. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News, leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al Dr. Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.